gloria y toda la honra sea para el Señor. Nos gozamos porque podemos adorar su santo nombre allá en nuestra casa. Gloria al Señor, porque ahora esos altares de adoración se han abierto no solamente dentro de un templo, sino se han abierto en miles y miles de hogares que han creído en el Salvador. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa noche tan bendecida. Yo le pido en este momento que si usted está viendo la transmisión a través de Facebook Live, pueda tomar su teléfono y pueda compartir esta transmisión para que entonces más vidas puedan ser bendecidas. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos y amigos que se están conectando y damos gracias a Dios porque en esta hora podemos reunirnos a través de la tecnología. ¿Sabe que en esta noche vamos a trabajar uno de los temas que hemos venido estudiando a través de la serie de la familia? Pero hoy vamos a estudiar otro principio práctico y es la santidad del matrimonio. ¿Qué significa? ¿Que Generación Emergente se va a salir de la transmisión? No, al contrario. Generación Emergente se va a destapar los oídos para que entonces sepa a lo que se mete. Dios le bendiga. Y entonces vamos a iniciar con las escrituras en el Evangelio de San Mateo. Por favor, busque en su Biblia San Mateo 19 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Amamos la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, hermana. Y bendecimos esa palabra bendita del Señor. Leemos San Mateo 19 del 3 al 9. Vamos a leerlo despacio para poder ir saboreando esta palabra. Dice que entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo allá en su casa pueda ministrar su corazón, pueda hablarle en esta noche y sobre todo bendecir su matrimonio. Querido Padre Celestial, en esta hora damos gracias a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de agua viva. Ella es, Señor, como una dulce miel para nuestra boca. Ella es lámpara para nuestros pies. Ella, Señor, nos llena de vida, nos llena, Señor, de sabiduría. Por eso hoy, Señor, bendecimos tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu sea hoy, Señor, el que hable, el que ministre y el que edifique la vida de todo aquel que la escuche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero contarle que uno de los autores de uno de los libros más vendidos acerca de la área de matrimonio es el autor Gary Chapman. Y él escribió el libro titulado Los 5 lenguajes del amor. Esta lectura es dirigida específicamente al matrimonio. Y aunque es bastante conocida y cuenta con un alto grado de reconocimiento,
hay también muchas personas que tienen desconocimiento acerca de lo que es el lenguaje del amor. En el primer capítulo, fíjense hermanos que es bien interesante, porque inicia con esta pregunta, y es una pregunta que le hace un compañero de vuelo a Gary Chapman durante su viaje. Y él le pregunta lo siguiente: ¿qué le pasa al amor después de la boda? Mire que es una pregunta bien interesante, porque usted sabe que después de la boda viene ¿qué? La luna de miel y después la luna de hiel, ¿verdad que no? Entonces le pregunta, ¿qué le pasa al amor después de la boda? Y dicha interrogante se lo hace este extraño a Gary, porque había tenido ya 3 matrimonios fallidos anteriormente y él quería saber la respuesta ante tremenda pregunta. Así que la realidad de hoy en día parece que no es más lejana a la de muchos matrimonios o de muchas personas que están viviendo un matrimonio ya no en la luna de miel, sino en la luna de hiel. Evitar que un matrimonio se diseque, se quede como que fuera una planta seca, requiere mucha virtud, requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo reconoce también una constancia diaria de sacrificio. Otro autor del libro conocido como El matrimonio sagrado, Gary Thomas, hace una revelación impactante. Y sabe que cuando yo lo leía, decía, sí es cierto. Y él decía esta pregunta: ¿qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacernos más santos que para hacernos más felices? ¿Qué le parece? ¿Qué tal si Dios lo casó a usted para que usted se vuelva más como Cristo que para que usted pueda ser más feliz? Mire qué tremendo. Para recibir el beneficio espiritual del matrimonio, debemos de ser completamente honestos. ¿Para qué? Para poder reconocer nuestras feas actitudes, nuestras malas decisiones, sobre también que nosotros llegamos a decepcionar a nuestros cónyuges y también a reconocer que somos egoístas muchas veces. Es necesario que nos despojemos de aquella idea que para poder superar una dificultad en el matrimonio simplemente se va a lograr siguiendo 5 o 6 pasos o simplemente con orar. Fíjese que esto es bien importante. Sabemos que la oración es poderosa, la oración es eficaz, pero en el área del matrimonio tenemos que hacer algo más que orar. Tenemos que accionar, tenemos que activar y sobre todo involucrarnos para que funcione. Ahora bien, quisiera decir esta verdad radical, y esto va para los jóvenes que están escuchando. Si quieres estar libre para servir a Jesús, nunca te cases, porque no cabe duda que el matrimonio te va a consumir mucho tiempo. Mejor quédate soltero. Pero ojo, si tú quieres ser más como Jesús, entonces cásate, porque casándote aprenderás cada día a tener el carácter de Cristo. Estar casado te obliga a enfrentar asuntos de tu carácter que posiblemente tu mamá, tu papá, tus hermanos sí te los llegaban a soportar estando soltero, pero un cónyuge dentro del matrimonio te los va a enmarcar, te los va a poner donde tiene que estar. Entonces, hablar del tema del matrimonio no significa que nos tenemos que referir únicamente al romanticismo, a la felicidad, sino que más bien pareciera que nos tenemos que referir al tema de la santidad. Pues hoy en día tener un matrimonio feliz y estable, ¿sabe una cosa, querido hermano, querida hermana?
es un milagro de Dios. Hoy en día, tener un matrimonio estable es un milagro de Dios. Si el propósito del matrimonio fuera simplemente hacerme feliz a mí o hacerlo feliz a usted, fíjese que tendríamos que buscarnos un matrimonio cada 2 o 3 años. Y entonces Jesús entendía muy bien esto. Y a él, al ser cuestionado por los fariseos si era lícito repudiar, es decir, que si era legal divorciarse de su mujer por cualquier causa, él les inicia recordándoles el relato del diseño original. Y él les responde diciendo: ¿ustedes no han leído que Dios los hizo varón y hembra desde el principio? ¿Qué está diciendo Jesús con esta afirmación? Lo que Jesús está diciendo es que el único diseño, oiga bien, el único diseño original aceptado por Dios y para Dios es la unión de un hombre y una mujer, y punto. No hay otro diseño que no sea aceptado por Dios. Seguidamente, Jesús resalta las verdades innegables de un matrimonio funcional. Y aquí se empieza a poner bueno el asunto, porque Jesús les dice 2 cosas fundamentales para que un matrimonio empiece a funcionar. Número 1, les dice: deben dejar a padre y a madre. Esto es el acusativo de dejar atrás un lugar y a una pareja de personas, es decir, a papá y a mamá. ¿Qué significa esto, hermana? Significa que sí, usted tiene que dejar el nido, tiene que emigrar, tiene que aprender a navegar esa nave solo con la ayuda del Señor y de su cónyuge. Usted tiene que dejar ese nido paternal para que entonces esa unión con su cónyuge empiece a funcionar. Número 2, le dice: deben de ser una sola carne, lo cual sugiere una asociación más permanente centrada en relaciones recíprocas. La idea de que un matrimonio pueda sobrevivir solo con romance o con sentimientos románticos nos puede llevar muy seguramente al fracaso. Los buenos matrimonios, los matrimonios fuertes, sí luchan por un sentido de romanticismo, pero el amor romántico no es elástico, no tiene elasticidad, al contrario, se rompe. Y entonces un buen fundamento o base para un matrimonio durable y permanente es un amor maduro por encima del romanticismo. La realidad en la cual vivimos nos recuerda lo siguiente: el matrimonio es la unión de 2 seres pecaminosos que viven en un mundo fracturado, que desean amarse tanto que muchas veces se terminan odiando. Lo cierto es que cada pareja puede huir de los desafíos del matrimonio, sí lo puede hacer. Pero también, y es mejor, que puede admitir que si este matrimonio presenta desafíos, los debe de aprender a enfrentar diariamente. El matrimonio nos llama a una vida enteramente nueva, donde la armonía familiar y la santidad convergen en 2 puntos que se vuelven un solo vértice fundamental. ¿Y cuál es? Es el amor de Jesucristo, que es la roca inconmovible que sostiene su casa. De tal manera que aunque en el matrimonio puedan venir tormentas, pruebas, enfermedades,
y cualquier desaveniencia, esa casa no cae porque Cristo es la roca que sostiene su casa. Amén. Significa entonces que si el matrimonio necesita un amor maduro, un amor sacrificial como el de Cristo, necesitamos también, como los niños, tener un tanque de amor, tener un depósito en el cual no tenemos que dejar que se vacíe. ¿Por qué? Porque pudiera ser que sus palabras ásperas para su esposa, querido hermano, o el mal comportamiento de ella, o las críticas constantes y las palabras hostiles, son el resultado de un tanque vacío. Y entonces, cuando Dios da mandatos, como por ejemplo, lo dice en Efesios 5:22, mujeres, ustedes deben de estar sujetas a sus propios maridos. Y a los varones les dice, maridos, ustedes deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Se necesita tener un tanque de amor lleno, rebosante de la gracia de Dios para tener la capacidad de una mujer tener sujeción en el Señor hacia su marido y de un marido amar a su mujer por convicción por encima de cualquier situación. Yo quiero que me acompañe a leer en la primera carta de Corintios capítulo 7 versículo 3. Vamos a buscar esta lectura. Primera de Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal a la cual el apóstol Pablo se refiere es esa virtud de benevolencia. ¿Qué es esa benevolencia? Deme chance y le explico en este momento. Benevolencia es la buena voluntad, pero también la amabilidad de poder hacer tareas de forma solidaria. Es decir, los dos participan, los dos se involucran y ayudarse prácticamente el uno al otro, pero de manera afectuosa. ¿Qué significa? Que hacer las cosas como caigan, como sea, o como dicen chapinamente, vendiendo hule, no es una forma agradable al Señor. No hay una benevolencia, no se está correspondiendo al deber conyugal. De modo que si lo hacemos de una forma contraria al afecto que Dios busca que tengamos, lo único que vamos a generar es una tensión en el matrimonio. Vamos a generar una fractura, un rompimiento en esa relación conyugal. Y además, ese sentido de cumplimiento muy probablemente queda muy lastimado. ¿Por qué? Porque pedimos y esperamos demasiado del otro, pero estamos pidiendo y deseando en forma desproporcionada a nuestra forma de dar amor, nuestra forma de dar afecto y sobre todo de tener benevolencia. Benevolencia es ser solidarios, pero cuando usted se involucre a ayudar, lo hace de buena gana, con afecto, con paciencia. El matrimonio puede ser un lugar santo, querida iglesia. Sin embargo, también puede convertirse en un lugar hostil. Cuando es un lugar santo, es cuando aquella casa decide proclamar el amor de Dios hacia los demás. Mientras una pareja continúe casada, a pesar de sus errores, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de cualquier tropiezo, pero continúan unidos luchando. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso perfectamente establecido. Lo que hacen es revelar un alto grado del amor de Dios y del amor que se tienen uno al otro. Ahora,
valdría la pena hacernos esta pregunta. ¿Veremos el matrimonio desde una perspectiva centrada en nosotros mismos o desde la perspectiva que Dios necesita para nosotros? El saber esto es muy importante. ¿Por qué estamos casados? ¿Por qué debemos permanecer casados? Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una perspectiva centrada en Dios, preservaremos nuestro matrimonio pase lo que pase. ¿Por qué? Porque al preservarlo le estamos dando la gloria a Dios y le estamos demostrando al mundo y a todos los demás que nosotros creemos en un Salvador que reconcilia, que restaura y que puede llegar a hacer de nuevo todo lo que se ha destruido. Ahora valdría la pena preguntarnos entonces, si usted está casado, querido hermano, ¿cuál es la fuerza motivadora de su matrimonio? Pregúntese eso un momentito. ¿Cuál es la fuerza motivadora de su matrimonio? Fíjese que yo hice esta pregunta a través de las redes sociales y estas son las respuestas que conseguí, al menos de varios matrimonios cristianos. ¿Cuál es la fuerza motivadora para su matrimonio? Unos dijeron mis hijos, otros dijeron el propósito de Dios, otros ser útiles en las manos de Dios y otros dijeron seguir enamorados uno del otro, pero sobre todo de Dios. Y es que cuando hay algo, y digo algo entre comillas, es la fuerza motivadora de lo que hacemos. Esto influye en todo el resto de lo que nosotros hagamos. ¿Y sabe algo? El matrimonio no debe sabotear el mensaje del evangelio. Hay muchas parejas que vienen a Cristo de forma inconversa. Vienen a Cristo de forma unida, matrimonial. Pero cuando dejan su naturaleza inconversa y pasan a esa nueva naturaleza, muchos matrimonios tiran la toalla y empiezan a disolverse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? El matrimonio no debe sabotear el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación. Primeramente de Dios con el hombre, pero también entre dos seres humanos que han sido unidos por Dios para vivir en una sola carne. Significa que no podemos proclamar un evangelio de amor, un evangelio de perdón, si no lo proclamamos ¿en dónde? En nuestro hogar, en nuestra familia primeramente. ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos que la promesa de la reconciliación con Dios es real si lo único que ven todos los días en nuestra vida es peleas, es gritos, es caras largas? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos que entonces Dios es reconciliación, Dios es amor, Dios es paz? Y aunque pareciera un mal necesario, también debemos de entender que aunque Dios aborrezca el tema del divorcio, también Él mismo lo entiende. Y Él comprende que al involucrar en un matrimonio a dos seres pecadores, es muy probable que también ese matrimonio en algún momento se llegue a romper. Malaquías 2:16, yo se lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional y dice: yo aborrezco el divorcio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que
cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. ¿Por qué? Porque el lecho matrimonial debe ser inmaculado. ¿Qué quiere decir esto? Sin traición, sin mancha, sin nada que ocultar. De hecho, aún desde el Antiguo Testamento, a fin de proteger el derecho de los divorciados, Dios establece algunas leyes del divorcio, no tanto porque fuera el deseo del propio Señor, sino porque surge por el corazón endurecido de los hombres. Por lo cual yo considero en esta noche también algo necesario ahondar un tema de lo cual es el divorcio y las segundas nupcias. Girando alrededor de las palabras de Jesús, yo quiero leer juntamente con usted en San Mateo 5:32, pero en una versión muy especial que es la traducción del lenguaje actual. ¿Por qué? Porque es una traducción que es más sencilla de poder entender. San Mateo 5:32. Dice la palabra: también hace mucho tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Y si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Significa entonces que una infidelidad consumada es lo único que posiblemente Dios permita como una causa justa para poder otorgar el divorcio y volver a casarse. Ahora bien, la infidelidad conyugal, esa infidelidad inmoral, presenta varias formas. Una de ellas es el adulterio, otra puede ser la prostitución y también la fornicación. Por lo cual, cuando se da esa ruptura de vínculo marital y vínculo sexual, entonces, según las Escrituras, es una causa justificada para poder pedir el divorcio a la pareja. Ahora, lo que sí es importante resaltar es que únicamente la parte inocente, en este caso la parte agraviada, es a la cual se le da y se le concede ese permiso para volver a casarse. Y estas segundas nupcias de personas divorciadas pueden realizarse únicamente después de que con entendimiento y sometimiento a las Escrituras y a los mandamientos relacionados a este asunto puedan dar ya una madurez espiritual de la persona que desea contraer nuevas nupcias. Algunas veces podemos perdernos en esa discusión. Fíjense, cuándo es permitido entonces un divorcio, cuándo no lo es. Sin embargo, yo le quiero decir algo, que a pesar que en un matrimonio haya existido infidelidad, haya existido adulterio, una pareja, por medio de la gracia de Dios, por medio del amor infinito de Dios, puede aprender a perdonarse, puede aprender a amarse y sobre todo comprometerse a restaurar lo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado mucho más. El amor de Dios nos enseña a dar la milla extra que con seguridad la podemos dar siguiendo el ejemplo de Cristo. Hoy en día es triste ver que el índice de divorcios de matrimonios cristianos profesantes sea tan alto
como el del mundo incrédulo. Igual hay demandas en los juzgados de matrimonios impíos, de matrimonios inconversos, como de matrimonios cristianos. Pero lo que sí es verdad es que si un creyente o una creyente divorciada que no haya sido por su causa decide nuevamente volverse a casar, no debe sentirse menos amado por Dios. No debe sentirse descalificado, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por todo esto, es importante, queridos hermanos, recordar lo siguiente: los abrazos, los gestos de cariño, las formas de afecto no se deben de dar solamente para Navidad, para Año Nuevo o para los cumpleaños. El afecto es muy importante darlo todos los días, pero también hay que aprender a demostrarlo. No podemos dar de hecho que la otra persona sabe que le amamos. ¿Usted sabe que las caricias son terapéuticas? Qué sabroso es recibir un abrazo del esposo. De veras, es maravilloso sentir los abrazos de los esposos y sobre todo eso ayuda a fortalecer los vínculos matrimoniales, ayuda a fortalecer su propia autoestima. Pero también es necesario demostrarlo de una manera activa. ¿Cómo? Con cosas y gestos del diario vivir. Fíjese que a mi Chentío le encanta el frijol. Yo quedo re bien con él, con sus frijoles parados, fritos todos los días. No me quiebro la cabeza, un platón de frijol. Y yo sé que lo enamoro con su plato de frijoles y él me enamora con un chocolate Crispín. Me encantan los chocolates Crispín. Y cuando él se acuerda me lleva mi chocolate Crispín y yo siento que me está enamorando y está ganando cada vez mi corazón. El afecto se debe de demostrar cada día con cosas sencillas. Varones, no deje su ropa, sus zapatos tirados. Déjenlo en la canasta de la ropa sucia. Hermana, si su esposo va a salir a trabajar temprano, levántese a hacerle aunque sea su taza de atol. No deje que su esposo se vaya a comer en la calle, se vaya a enfermar y quién sabe después de qué va a resultar usted lamentándose. El afecto se demuestra todos los días. Usted debe romper con maldiciones como aquellas que dice, es que así me criaron, así era mi papá, por eso es que así soy yo. Rompa con esas maldiciones, rompa con cualquier machismo, con cualquier matrimonio que sea áspero, insípido, con aquellas tradiciones de matrimonios que ni la mano se sabían dar, que dormían en camas separadas. Rompa con esas maldiciones. Que en todo momento su afecto sea activo y no pasivo y que sobre todo, que en todo momento refleje el amor de Dios. El matrimonio requiere un compromiso radical. Amar a nuestros cónyuges tal cual son, mientras anhelamos que lleguen a ser lo que todavía no son. ¿Sabe una cosa? Y no hablo por cualquier otra persona, lo hablo por una experiencia personal. Muchas esposas han orado para que sea Dios el que les cambie al hombre o que les quite a ese hombre del camino si no es el que Dios le ha puesto. Es que Dios no vino a escogérselo. Fue usted quien lo escogió. Y yo sé que en el matrimonio no se aceptan devoluciones por defectuosos. Usted tiene que hacer que eso funcione, tiene que poner de su parte. Cada matrimonio debe hacer relucir la gloria de Dios, pero también la gloria del uno con el otro. Deje de denigrar a su pareja, deje de murmurar de su pareja, de hablar mal de él. ¿Sabe que la Biblia dice que aquel que ama a su mujer se ama a sí mismo? ¿Por qué? Porque ya no somos dos, somos del mismo equipo
Y si usted habla mal de su pareja, de su cónyuge, es como que usted mismo se estuviera dando un bofetazo o una trompada en la cara. Porque ya él ya no es aparte, que le vaya bien, que se vaya por su lado. Él y usted son uno solo ante los ojos de Dios. No haga que denigre la sociedad, la comunidad, sus mismos hijos, la vida de sus padres. Hay madres de familia que se encargan de hablar muy mal de sus propios esposos ante sus hijos. Rompa con esas maldiciones. Aprendamos a amar de la manera en que Jesús nos ama. Aprendamos a agradar a Dios en todo lo que hacemos. Muchas parejas dicen que aman a Dios, pero la realidad está muy lejos de eso. No aman a la persona a la cual ven, no aman a la persona con la cual duermen, con la cual comen, con la cual se ríen. No la aman, que la pueden ver. ¿Cómo amar entonces a aquel que no vemos? ¿Cómo hacemos para que haya consistencia entre lo que estamos diciendo con lo que estamos actuando? La conclusión es esta. Una vez que entramos en la relación matrimonial, no podemos amar a Dios sin también amar a nuestro cónyuge. Querida iglesia, hoy en día estamos luchando, y les digo de manera sincera, estamos peleando con un enemigo que se está encargando de desbaratar la armonía familiar, la unión familiar. ¿Por qué? Porque una casa dividida no permanecerá. Y lo mismo pasa en nuestra iglesia. Antes de hacer iglesia de forma corporativa, haga iglesia en su casa. Haga iglesia en su matrimonio, en su familia. Permita que pueda usted proclamar el evangelio a través del amor que sus hijos ven entre ustedes como pareja. Abrácense, bésense, tengan afecto y sean consistentes, que cuando digan que Dios perdona, que Dios ama, que Dios promete, prométase usted primero amar al que tiene enfrente, perdonar al que tiene a su lado y sobre todo prométase usted poder tener cada día la benevolencia y el afecto que Dios le tiene a usted. Yo quiero terminar haciendo una oración por su matrimonio y por los jóvenes que escucharon, para que puedan comprender entonces que si quieren servirle al Señor a tiempo completo, no se casen. Entonces, dedíquense al Señor. Pero si quieren parecerse cada día más a Cristo, cásense, porque entonces lo van a aprender a hacer. Vamos a orar entonces en esta noche y a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, damos gracias a ti. Gracias te damos en esta hora, porque hoy, Padre, hemos aprendido un poquito a través de lo que es la santidad del matrimonio. Un matrimonio sagrado, Señor, en donde nos es más fácil pensar que debemos ser felices que ser santos. Enséñanos, Señor, a santificar nuestro lecho matrimonial. Enséñanos, Señor, a proclamar un evangelio que ama y que perdona, que sana, cuando nuestros hogares estén, Señor, llenos y saturados de esa sanidad, de ese amor, de ese perdón. Yo te suplico, Padre Celestial, en esta noche, que si alguna pareja está sufriendo, Señor, altibajos, está luchando, Señor, con las imperfecciones, las desavenencias de carácter, de temperamento, o alguna desaveniencia económica o de salud en su matrimonio, hoy tú, Señor, les des la fortaleza, les des, Señor, la fuerza de voluntad, la benevolencia, Padre,
para saber superar y sobrellevar toda prueba. Padre, que en el nombre de Jesús, todos aquellos hogares, Señor, que estén afectados, que estén a punto de tomar la decisión de disolverse, de separarse, lo piensen una vez más, Señor. Doblen sus rodillas delante de ti, se prometan, se decidan, Señor, y se unan a hacer que lo que tú has unido no lo separe nadie, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú permitas que la armonía familiar y el amor de Cristo hoy viva en cada hogar, en cada matrimonio. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora por lo que tú has hecho, Señor, en nuestros hogares. Pero damos gracias también por lo que nos vas a enseñar a hacer de aquí en adelante. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero decirle que el Señor en esta hora le bendiga y que sobre todo le conceda el nuevo pacto que es la gracia de Dios en su matrimonio. Estemos atentos entonces a los anuncios. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.